Hola, ¿qué tal? Les habla Tania González Covarrubias y vamos a dedicar la cápsula del día de hoy a un tema particularmente interesante relativo a la declaración anual de las personas físicas y en concreto a este rubro particular de gastos personales en donde pues la autoridad busca ponernos un sinfín de contratiempos, un sinfín de obstáculos para que podamos reflejarlos en nuestra declaración anual. ¿Por qué razón? Pues porque obviamente estos gastos personales son conceptos que permiten generar un saldo a favor que es susceptible de devolución. Y por supuesto que la autoridad fiscal, entre menos devoluciones realice, pues mejor. Entonces, aquí hay que considerar también la ampliación de plazo que tuvimos las personas físicas para presentar nuestras declaraciones anuales, pero que hay que tener cuidado porque en principio las recibimos con mucho júbilo y lo celebramos ampliamente cuando debemos tener en cuenta que entre más tarde presentemos la declaración anual, más tarde podremos obtener una devolución o bien una respuesta que recaiga a nuestra solicitud de devolución automática que se formula a través de la declaración anual. Entonces, en la cápsula del día de hoy, justamente vamos a hablar del tema de gastos personales y en concreto al concepto que se refiere a la fracción 5 del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta relativa a estos planes personales para el retiro, a estas aportaciones voluntarias que realiza el contribuyente con la finalidad de ahorrar para su retiro una vez cumplidos con los requisitos de edad. Entonces, lo que hemos podido constatar desde, no solo en este año, sino en ejercicios pasados, es que nos vemos ante la imposibilidad de poder reflejar de forma correcta las cantidades que efectivamente erogamos por concepto de estos planes personales para el retiro. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema no me permite ingresar la cantidad correcta y completa de estas erogaciones, pretendiendo reducirla y limitarla, y que además este límite, porque si bien es cierto que este artículo 151, su fracción 5, establece un límite, un tope para estas cantidades, no obstante que no existe o que no nos ajustamos o que no llegamos a este tope, el sistema no me permite ingresar el total de las cantidades erogadas por concepto de planes personales para el retiro. Vamos a entrar en detalle para que ustedes puedan visualizarlo en el propio sistema y que puedan constatar y cuidar que efectivamente y asegurarse, por supuesto, no solo ustedes, sino sus clientes, que efectivamente el sistema les esté permitiendo reflejar las cantidades correctas por concepto de este rubro. Y por supuesto no podemos descartar que a lo mejor la irregularidad que está ocurriendo con este concepto pueda también tener lugar en otros conceptos de datos de gastos personales. Vamos a entrar en materia. Número 1. Es importante identificar la problemática que estamos planteando con relación a las erogaciones por aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro. Tenemos aquí este ejemplo en donde esta persona física obtuvo ingresos anuales por 1,5 millones, poquito más de 1,5 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene como posibilidad máxima de deducción por este concepto, ya sea las 5 UMAS elevadas al año o bien hasta el 10% de sus ingresos acumulables en función de los montos que estamos señalando en la pantalla. ¿Qué pasa? Cuando me voy al apartado de deducciones personales, aquí en la figura número 2, y en esas deducciones personales, pues aparecen en la página del SAT todos estos conceptos que son prácticamente todos los conceptos que podemos encontrar en el artículo 151. Y tenemos aquí, donde está el cochinito, las aportaciones complementarias. Vemos que aquí aparece un 1. Quiere decir que en este 1, la autoridad tiene identificada una factura, y ya nos aparece aquí, facturas identificadas como posibles deducciones personales, y nos dice que hay facturado o emitido un CFDI por 135,000 pesos, y nos señala aquí deducible 80,607. ¿Por qué me limita la autoridad a esta cantidad de 80,607 si esos 135,000 pesos no exceden de los límites que ya habíamos precisado aquí? Mis límites son o 163,556 o 151,930, que son el 10% de los ingresos acumulables del ejercicio. No excedo del tope y, sin embargo, estos 135,000 pesos que debían poderse representar e ingresar en su totalidad para poderlo reflejar como deducción personal, pues el SAT me dice en su sistema: no puedes deducir más que 80,607 pesos. Esto quiere decir que me está matando cerca de 50,000 pesos. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer un análisis ahora de lo que aparece justamente en
en cada uno de los supuestos. Aquí donde aparece el tema de las aportaciones voluntarias, este apartado de aportaciones voluntarias, donde identifica la autoridad fiscal, este CFDI por 135,000 pesos, vamos a ver que cuando le demos a agregar, nos vamos a dar cuenta que no podemos hacer ninguna modificación. No es posible hacer ninguna modificación y por lo tanto tengo que adherirme al monto que está señalando la autoridad fiscal como los 80,607. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Porque si no puedo modificar la cantidad, no puedo seguir avanzando en la presentación y en el llenado de la declaración anual, por lo tanto no la puedo presentar. ¿Esto a qué me obliga? A adherirme al monto que me permite la autoridad fiscal, lo cual pues no es correcto porque no hay justificación, no hay fundamento legal para que yo solamente pueda deducir los 80,607 pesos. Entonces, fíjense, vamos a ver más adelante. Fíjense aquí todos los conceptos, es importante que tengamos en cuenta aquí todos los conceptos que aparecen. Cuando yo le doy clic en aportaciones complementarias, me va a aparecer esta siguiente pantalla en donde puedo ver todos los conceptos que aparecen y que puedo agregar como conceptos deducibles en este apartado. Véanlos muy bien porque va a ser importante para el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Si yo me voy al siguiente concepto, a otro concepto que aparece también aquí dentro de las deducciones personales que estoy señalando y que se denomina depósitos en cuentas especiales para el ahorro, voy a constatar que son exactamente los mismos conceptos que aparecían en donde estaba el apartado de ahorro, ¿cómo le llamaban? Aportaciones complementarias. Entonces, en esas podemos ver, son todos y cada uno de los mismos conceptos que estaban en el otro apartado, en donde ya no podía hacer modificaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo elijo esta opción, depósitos en cuentas especiales para el ahorro, voy a poder elegir exactamente el mismo concepto por el que se hizo la erogación de los 135,000 pesos como aportaciones voluntarias y complementarias al SAR, y entonces voy a seleccionar el tipo de deducción, depósitos en cuentas de ahorro, voy a poner la descripción, y en este apartado sí es posible agregar y modificar a efecto, pues más que modificar, aquí sí puedo ingresar el monto total deducible de los 135,000 pesos. Entonces, ¿por qué la autoridad únicamente me los reconoce en el apartado de aportaciones y no así en el de depósitos en cuentas especiales para el retiro? Pues desconocemos la razón por la cual lo está haciendo así la autoridad, únicamente lo reconoce aquí. Sin embargo, si yo me voy a depósitos en cuentas especiales, ahí sí puedo ingresar, insisto, la cantidad correcta de los 135,000 pesos. Entonces, esto es importantísimo que lo tomen en cuenta porque al final yo no veo ningún impedimento, considerando que es exactamente el mismo concepto, tiene exactamente la misma denominación y me representa la posibilidad de no adherirme a esta declaración prellenada que está señalando la autoridad, sino a ingresar la cantidad correcta y sin limitaciones, pero siempre dentro de los rangos marcados por el 151 de la Ley de Impuesto sobre la Renta. Finalmente, si nos vamos ya a la última parte de la declaración anual, la última página, fíjense qué interesante, vamos a encontrar que los 80,607 pesos que me estaba permitiendo deducir la autoridad, los vemos reflejados aquí, porque la autoridad, ¿qué quiere decir? Fíjense cómo dice ingresos acumulables y esta cantidad. El 10% que eran los 80,607 era lo que la autoridad me permitía deducir, pero esta cantidad no son realmente los ingresos acumulables, son cantidades reducidas que la autoridad determina con base, quién sabe en qué, con qué bases o con qué fundamento, pero ya habíamos visto que los ingresos acumulables del ejercicio eran por más de 1,5 millones. Esta cantidad no son los ingresos acumulables correctos. Si todavía hubiera duda de ello, tenemos una resolución derivada de una consulta que se realizó ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en donde determina PRODECON que la interpretación correcta de ese artículo 151 es que los ingresos que se deben tomar en cuenta para determinar el 10% del límite de esta fracción quinta de la que estamos hablando, del 151, son los ingresos acumulables totales, sin deducción alguna. Por lo tanto, si la autoridad no les permite hacer deducible el total y eventualmente les niega una devolución,
ustedes pueden válidamente acceder ya sea a PRODECON o bien directamente al medio de defensa para que el tribunal respectivo, el tribunal competente, determine, con base obviamente en esta consulta que se hizo en PRODECON, determine que lo correcto en su momento es considerar que ese 10% es sobre los ingresos totales acumulables del contribuyente sin ninguna deducción. Lo anterior es de particular importancia y además de gran utilidad no solo para este ejercicio, sino para los 5 ejercicios anteriores, de modo que vale la pena que verifiquemos si nuestro contador estuvo haciendo correctamente su trabajo o si únicamente se adhirió a la declaración prellenada por la autoridad. Acérquense a un contador profesional que les permita determinar si se reflejaron de manera correcta sus aportaciones en su cuenta de ahorro para el retiro, a efecto de que, insisto, en los últimos 5 ejercicios ustedes determinen si hubo cantidades pendientes de deducir, se presenten las declaraciones complementarias y, por supuesto, recuperen ustedes el saldo a favor completo que les hubiera correspondido si el sistema les hubiera permitido reflejar de forma correcta y completa las erogaciones realizadas por este concepto de aportaciones para el retiro. Muchas gracias. Los invitamos a darle like a nuestra página de Facebook en TJ Abogados. También los invitamos a que le den clic a la campanita para que les podamos avisar de cápsulas nuevas. Y por supuesto dejamos siempre abierta la línea de comunicación en el correo electrónico contacto@tjabogados.com.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.